María llevaba años limpiando oficinas de lujo. Cada noche veía a ejecutivos millonarios entrar y salir mientras ella regresaba sola a un pequeño apartamento. Nadie la notaba, nadie sabía su historia, pero una noche lluviosa, al salir del trabajo, encontró a un vagabundo herido tirado junto a una parada de autobús. Todos pasaban de largo. Algunos incluso se burlaban de él. María fue la única que se detuvo. Le compró comida, llamó una ambulancia y permaneció a su lado hasta que llegaron los médicos. Creyó que nunca volvería a verlo. Sin embargo, a la mañana siguiente, el ruido de unas hélices sacudió todo el vecindario. Un helicóptero negro acababa de aterrizar frente a su casa, y los hombres que descendieron buscaban exactamente a ella. María Gómez tenía 32 años. Un turno de noche en el centro empresarial Alameda de Madrid y la costumbre profundamente arraigada de no quejarse de ninguna de las dos cosas. Llevaba 6 años limpiando las mismas plantas de mármol que sus zapatos nunca habrían pisado por ningún otro motivo, fregando los mismos cristales desde los que se veía la ciudad entera iluminada como si el mundo fuera abundante y generoso con todo el mundo por igual. Vaciando las mismas papeleras de los mismos despachos, donde las personas que los ocupaban tomaban decisiones que movían cantidades de dinero que ella no habría sabido leer en voz alta sin equivocarse en los ceros. Conocía el edificio mejor que nadie. Sabía qué despacho olía a café recalentado porque su ocupante llegaba siempre tarde y ponía la cafetera a las 10 de la noche sin que nadie se lo impidiera. Sabía cuál tenía la ventana con el cierre roto, que en invierno dejaba pasar un hilo de aire frío, que obligaba a limpiar el alféizar 2 veces porque el polvo volvía a asentarse antes de que ella terminara la planta. Sabía cuáles plantas del pasillo de la 15ª estaban medio muertas porque nadie las regaba, y cuáles ejecutivos fingían no verlas para no tener que encargarse de ellas. Sabía que el director de la 8ª planta escondía una botella de whisky en el cajón inferior de la derecha y que el asesor fiscal de la 11ª tenía fotografías de sus hijos pegadas en el interior de la puerta del armario donde nadie más las veía. Lo que no sabía era cómo se llamaba ninguno de esos hombres y mujeres que pasaban por su lado cada noche sin mirarla. No era crueldad exactamente. Era algo más pasivo y más extendido que la crueldad. Era simplemente que para ellos ella no era una persona concreta. Era parte del edificio, como los detectores de humo o el sistema de climatización o las baldosas del suelo, algo que funcionaba en segundo plano y cuya existencia solo se registraba cuando fallaba o cuando alguien necesitaba señalar dónde había un papel en el suelo. María había aprendido a vivir en ese segundo plano con una dignidad tranquila y sin aspavientos que no necesitaba ninguna validación externa para sostenerse. Hacía su trabajo bien porque así era como hacía las cosas, no porque esperara que nadie lo notara ni lo agradeciera. Llegaba puntual, salía puntual. Cogía el metro en la línea 6 hasta Carabanchel, donde tenía alquilada una habitación en un piso compartido con otras 2 personas que trabajaban en turnos distintos y con las que apenas coincidía más que en el rellano y ocasionalmente en la cocina a horas improbables. Calentaba lo que había, se dormía, y a la mañana siguiente volvía a empezar con la misma disposición de siempre, que no era resignación, sino simplemente la comprensión práctica de que las cosas son lo que son hasta que dejan de serlo, y que pelearse con esa realidad consume más energía de la que uno tiene disponible, si además quiere hacer bien lo que tiene que hacer. Había heredado esa manera de estar en el mundo de su madre, que había limpiado casas durante 30 años en Móstoles y que nunca había hablado de su trabajo con vergüenza, pero tampoco con amargura. Solo como algo que hacía y que hacía bien. Cuando murió, 4 años atrás, María había encontrado en el cajón de la mesilla de noche
una libreta donde su madre anotaba cosas que le gustaban de cada casa donde trabajaba. La manera en que la luz entraba por las ventanas de un piso de Pozuelo en las tardes de enero. El olor del jardín de una familia de Majadahonda en primavera. Pequeñas cosas que nadie más habría pensado en anotar, porque nadie más había estado en esa posición específica de ver esos sitios con esa clase de atención. María guardaba esa libreta en el cajón de su mesilla. A veces la abría. A veces simplemente sabía que estaba ahí. La noche del jueves era la peor de la semana en términos de carga de trabajo, porque los jueves había reuniones en las plantas superiores que se prolongaban hasta las 9 o las 10 de la noche, y dejaban los salones en el estado que dejan las reuniones largas donde nadie recoge nada, porque todos están demasiado cansados o demasiado importantes o simplemente demasiado convencidos de que para eso están las personas que vienen después. María había aprendido a organizarse los jueves con más margen del habitual. Aún así, ese día terminó su turno a las 11:15, 20 minutos más tarde de lo previsto, con los pies cansados de una manera específica que solo ocurre cuando uno lleva horas de pie en superficies duras. Recogió el abrigo del almacén de la planta baja, se puso el gorro de lana que llevaba desde noviembre, cuando el frío de Madrid se vuelve serio y sin contemplaciones, y salió a la calle. Llovía con determinación. No la lluvia ligera y casi ornamental de algunas noches otoñales en la ciudad, sino la lluvia auténtica, la de paraguas que se invierten con el viento y charcos que crecen hasta ocupar toda la anchura de la acera y el ruido continuo del agua en los canalones que convierte la ciudad en algo más ruidoso y más íntimo al mismo tiempo, como si la lluvia pusiera un techo bajo sobre todo y acercara las cosas entre sí, aunque en realidad no cambiara nada de sitio. María no tenía paraguas porque el suyo se había roto 3 días antes, al doblar la esquina de Alcalá con una racha de viento especialmente malintencionada, y todavía no había encontrado un momento que le pareciera suficientemente tranquilo para comprar otro. Subió el cuello del abrigo, bajó la cabeza y empezó a caminar hacia la parada del metro, que estaba a 3 bloques en dirección norte, con el paso firme de quien ha aprendido que en estas condiciones lo mejor es no detenerse a pensar en lo mojada que está uno, sino simplemente llegar al destino. Lo vio cuando dobló la segunda esquina. Estaba tirado junto al refugio de la parada del autobús, en el espacio entre el banco de metal y la pared trasera del refugio, con las piernas extendidas hacia la acera y el cuerpo en una postura que no era la de alguien que ha elegido sentarse en ese sitio, sino la de alguien que ha caído y que o bien no puede levantarse, o bien ha llegado a un punto en que levantarse requiere más de lo que le queda en ese momento. Llevaba ropa que en algún momento había sido de calidad, lo que quedaba de un pantalón oscuro y una chaqueta que antes habría sido cara, pero que ahora estaba empapada y sucia y rota en la manga derecha, de una manera que dejaba ver algo oscuro en el antebrazo que a esa distancia y con esa lluvia podía ser suciedad o podía ser sangre, y que en cualquier caso no tenía buena pinta. Tenía el pelo, oscuro y de longitud media, completamente pegado a la cara por el agua, los ojos cerrados, la respiración visible pero irregular. Había 3 personas esperando el autobús bajo el refugio. Las 3 miraron al hombre con esa mirada de evaluación rápida que hace la gente cuando ve algo en la calle que podría requerir su intervención, y que en la mayoría de los casos termina con la conclusión de que alguien más se encargará. Y luego miraron sus teléfonos o miraron en dirección al autobús que no llegaba con una concentración renovada y muy conveniente. Un hombre con paraguas negro que pasó por la acera exterior del refugio miró al hombre en el suelo durante aproximadamente 1 segundo y aceleró el paso sin cambiar la expresión.
Una chica joven con auriculares sacó el teléfono. Lo miró durante 3 segundos, que claramente no incluyeron ninguna llamada a ningún número de emergencias. Lo guardó y cruzó la calle aprovechando un hueco en el tráfico. María se detuvo. Salió de la acera, entró en el refugio, se agachó junto al hombre con el cuidado de quien no quiere asustarlo si está consciente y no quiere moverlo si hay razones para no moverlo. Le puso la mano en el hombro con suavidad. ¿Está usted bien? Nada. Ninguna respuesta. Le tocó la frente. Estaba fría, pero era la temperatura de la piel de alguien que lleva tiempo bajo la lluvia, no el frío sin retorno de algo más serio. Le buscó el pulso en la muñeca con la torpeza honesta de quien sabe que hay que buscarlo, pero no recuerda exactamente el procedimiento. Lo encontró después de un momento. Regular, presente, más fuerte de lo que habría esperado. Se levantó y sacó el teléfono del bolsillo interior del abrigo donde lo guardaba para que no se mojara. Llamó al 112. Mientras explicaba la situación y la dirección al operador, con esa precisión que tienen las personas que saben que en esas llamadas los detalles importan, sacó con la mano libre la bufanda que llevaba doblada en el bolsillo exterior. La bufanda gris de lana gruesa que se había comprado en el rastro de Carabanchel el invierno anterior y que era sin ninguna duda la cosa más caliente que llevaba encima en ese momento, y la extendió sobre el pecho del hombre porque era lo que tenía y lo que tenía era suficiente para hacer algo útil. Luego miró a su alrededor. El kiosco de la esquina seguía con la persiana a medio bajar y la luz encendida dentro. Entró. Compró una botella de agua de medio litro y un paquete de galletas de avena con las monedas que tenía en el bolsillo lateral del abrigo, que eran exactamente las que necesitaba con 70 céntimos de margen. Volvió junto al hombre. Para entonces él había abierto los ojos. Eran ojos oscuros, de un marrón casi negro, y tenían una cualidad que María no esperaba encontrar en ese momento. Estaban completamente despiertos, no con la desorientación confusa de alguien que acaba de recuperar la conciencia, sino con una atención precisa y enfocada, que evaluaba lo que tenía delante con una eficiencia que no encajaba con el resto de la situación. Era la mirada de alguien que sabe exactamente dónde está y lo que está pasando, aunque las circunstancias sugirieran lo contrario. María notó esa mirada y la notó como lo que era. «La ambulancia está de camino», dijo. «¿Puede decirme su nombre?» El hombre tardó un momento, como si la pregunta requiriera una decisión antes de responderse. «Alejandro», dijo. Su voz era ronca, con el esfuerzo de alguien que lleva un rato sin usarla, pero clara, sin vacilaciones. ¿Le duele algo en concreto, Alejandro? El brazo derecho y el costado derecho cuando respiro hondo. No respire hondo entonces. ¿Puede incorporarse un poco o prefiere quedarse así? Puedo intentarlo. María le ofreció el apoyo del brazo sin dramatizarlo. Él se incorporó apoyándose en la pared del refugio con el esfuerzo controlado de alguien que está administrando el dolor sin mostrar más de lo necesario. Abrió la botella de agua que ella le tendió y bebió despacio con pequeños sorbos regulares. «¿Por qué hace esto?», preguntó cuando bajó la botella. María lo miró. «¿El qué exactamente?» Detenerse. Las otras personas que pasaron no lo hicieron. «Las otras personas tendrán sus razones», dijo ella. «Yo tengo las mías». «¿Cuáles son las suyas?». María pensó un segundo. No porque la respuesta fuera complicada, sino porque era el tipo de pregunta que normalmente no te hacen y que por tanto tampoco sueles formular en palabras. «Que si yo estuviera en el suelo bajo la lluvia, me gustaría que alguien se detuviera», dijo. Alejandro la miró durante un momento con esa atención precisa que ella ya había identificado como su manera de mirar las cosas.
¿Y si nadie se detuviera? Pues entonces lo pasaría mal, dijo María. Pero eso no cambiaría lo que debería hacer quien pasara. Alejandro no respondió a eso. Siguió mirándola con una expresión que María no supo descifrar del todo, pero que tenía algo de reconocimiento, como si hubiera verificado algo que ya sospechaba. La ambulancia llegó 11 minutos después. 2 técnicos sanitarios que trabajaban con esa eficiencia práctica y sin adornos, de quien ha hecho lo mismo 1000 veces y sabe que la rapidez es lo que importa. Examinaron a Alejandro. Determinaron que la herida del antebrazo necesitaba sutura y que el costado requería una radiografía para descartar fractura, y lo subieron a la camilla con los movimientos coordinados de quien no necesita hablar para saber lo que hace el otro. Antes de que cerraran las puertas traseras, Alejandro giró la cabeza. María seguía en la acera, con la lluvia cayéndole sobre el gorro y los hombros y sin el abrigo que había perdido al agacharse, mojado en el suelo del refugio que ya no se podía recuperar. «Gracias», dijo Alejandro. «Cuídese», respondió ella. Las puertas se cerraron. La ambulancia arrancó. María recogió el abrigo del suelo del refugio, lo escurrió lo mejor que pudo. Se lo puso igualmente porque era lo único que tenía, y siguió caminando hacia el metro. No pensó mucho más en ello esa noche. Las cosas que hacía porque era lo que había que hacer no solían ocupar demasiado espacio en su cabeza una vez que las había hecho. Llegó a casa. Se duchó con el agua muy caliente durante más tiempo de lo habitual. Calentó una lata de lentejas. Se acostó. Puso el despertador a las 7. Se durmió. A las 8:16 de la mañana siguiente, el sonido la sacó de un sueño que no recordaría. Era un ruido que no pertenecía a esa calle, ni a ese barrio, ni a ninguna calle parecida a esa. Un batir de aspas que hacía vibrar el cristal de la ventana y que arrancó a varios vecinos de sus camas en los bloques de alrededor y puso a algunos en sus balcones con cara de no entender qué estaba pasando. Era el tipo de sonido que en Carabanchel, a esa hora de la mañana, era simplemente imposible y por tanto, cuando llegaba el cerebro, tardaba varios segundos en procesarlo como real. María se asomó a la ventana. En la calle, en el espacio que normalmente servía de aparcamiento para 6 coches y que a esa hora estaba parcialmente vacío porque el vecino del primero B salía muy temprano y el del tercero A trabajaba en turno de mañana, había aterrizado un helicóptero negro con el logo de una empresa estampado en la cola. Era negro y brillante y completamente incongruente con el paisaje de bloques de los años 70 y la panadería de la esquina y el gato que vivía bajo los coches aparcados y que en ese momento corría en dirección contraria con una urgencia comprensible. De él descendían 3 hombres con traje oscuro que miraban los números de los portales con la atención sistemática de quien tiene una dirección específica y la está localizando con método. Se detuvieron frente a su portal. Uno de ellos levantó la vista hacia los pisos superiores, la vio en la ventana, levantó una mano. María bajó en el chándal que llevaba puesto para dormir, porque en la secuencia de procesar lo que estaba viendo y decidir bajar a abrir, no había habido ningún momento en que cambiarse le pareciera la prioridad más urgente. El hombre que había levantado la mano, el mayor de los 3, de unos 50 años con pelo cano y una presencia que era al mismo tiempo discreta y absolutamente segura de sí misma, dio un paso hacia ella cuando abrió el portal. ¿Es usted María Gómez? Sí. Me llamo Rodrigo Fuentes. Soy el director de seguridad del Grupo Herrera. El señor Alejandro Herrera nos pidió que la localizáramos esta mañana y que la invitáramos a acompañarnos a la sede del grupo, si le era posible y si usted lo deseaba. María procesó eso durante un momento. El señor Herrera es el hombre de anoche. Así es, señora Gómez. ¿Cómo está? Rodrigo Fuentes asintió levemente, como si esa fuera exactamente la pregunta que esperaba y que verificaba algo.
Tiene puntos en el antebrazo y una costilla fisurada, pero el médico que lo atendió dice que en una semana estará bien. Esta mañana, lo primero que hizo cuando pudo hablar con claridad fue pedirme que la encontrara. María miró el helicóptero. Luego miró a los 3 hombres. Luego volvió a mirar el helicóptero con la expresión de alguien que está intentando encontrar el punto de la situación que tiene más sentido por donde empezar a entenderla. No había una manera más discreta de localizarme, dijo finalmente. Rodrigo Fuentes tuvo algo que en una persona más expresiva habría sido una sonrisa. El señor Herrera es un hombre con prisa cuando ha tomado una decisión, dijo. «Denme 10 minutos para vestirme», dijo María. El edificio central del Grupo Herrera estaba en el Paseo de la Castellana, en uno de esos bloques de cristal y acero que uno reconoce sin haber entrado nunca porque están en todos los reportajes sobre economía española y en las fotografías del Skyline de Madrid, que ilustran cualquier artículo sobre inversión o sobre el mundo de los negocios en el país. 42 plantas. El logo del grupo, grabado en la fachada de cristal de la entrada. Una recepción de mármol blanco con vetas grises, que a María le recordó el mármol del Centro Empresarial Alameda, con la diferencia de que aquí la iluminación era diferente, o el ángulo era diferente, o simplemente verlo desde el lado de quien entra en lugar del lado de quien limpia lo hacía parecer otra cosa. La llevaron directamente a la planta 38 sin pasar por recepción, por un ascensor que requería una tarjeta específica y que Rodrigo Fuentes deslizó con el gesto automático de quien lo hace 100 veces al día sin pensarlo. Alejandro Herrera estaba de pie junto a los ventanales de un despacho que tenía el tamaño suficiente para contener el piso entero de Carabanchel y todavía que sobrara espacio. Tenía el brazo derecho vendado desde la muñeca hasta el codo y la postura ligeramente cuidadosa de alguien con una costilla que protesta en cada movimiento brusco. Pero estaba de pie y no apoyado en nada, que era probablemente una decisión consciente. Llevaba una camisa blanca y el pelo ordenado, y los zapatos que eran de la clase que no tiene precio visible porque el precio no es el punto. María lo reconoció de inmediato. Los mismos ojos oscuros, con la misma atención precisa que había visto en el suelo bajo la lluvia. Solo que ahora ese foco estaba dirigido hacia ella desde una posición completamente diferente y con un contexto completamente diferente. Se puso de pie cuando ella entró. No porque hubiera estado sentado, sino porque dejó de apoyarse en el marco de la ventana y tomó una posición más directa, que era su manera de iniciar una conversación que le importaba. «Siéntese, por favor», dijo, «y gracias por venir». «Me alegra que esté mejor», dijo María sentándose en la silla que había frente a su escritorio. «Gracias a usted», respondió Alejandro. «Si no se hubiera detenido, no sé cuánto tiempo habría pasado antes de que alguien llamara al 112. Cualquiera habría hecho lo mismo». Alejandro la miró durante un momento. «Anoche conté las personas que pasaron mientras yo estaba en el suelo», dijo. «Fueron 14. Algunas miraron, ninguna se detuvo. Usted fue la primera y la única». María no respondió a eso porque era la clase de afirmación que no admite una respuesta fácil que sea también honesta. «¿Puedo preguntarle por qué estaba en esa situación?», dijo en su lugar. Alejandro estuvo en silencio durante varios segundos. Los suficientes para que María entendiera que no era una pregunta sencilla y que la respuesta requería una decisión, no solo una búsqueda de palabras. «Sí», dijo finalmente. «Creo que se lo merece saber, pero voy a necesitar que lo que le cuente quede entre nosotros de momento». «De acuerdo», dijo María, y Alejandro le contó. Llevaba 28 días viviendo fuera del grupo con una identidad que no era la suya. No había sido una decisión impulsiva, sino el resultado de meses de observación de anomalías que al principio parecían aisladas y que con el tiempo
Habían ido formando un patrón demasiado consistente para seguir atribuyéndolo a errores o a coincidencias. Desvíos de fondos en las cuentas de 3 filiales europeas del grupo, cantidades que individualmente no habrían llamado la atención de ningún auditor rutinario, pero que sumadas alcanzaban cifras que sí importaban. Contratos firmados con proveedores que no tenían presencia verificable en ningún registro mercantil de los países donde supuestamente operaban. Decisiones de inversión que no seguían ninguna lógica empresarial reconocible, pero que beneficiaban sistemáticamente a cuentas en jurisdicciones específicas que Alejandro había ido identificando con la ayuda de un equipo jurídico externo contratado fuera de los canales habituales del grupo. Alguien dentro del grupo Herrera estaba robando de manera organizada y con acceso suficiente a los sistemas internos como para que cualquier investigación formal iniciada desde dentro dejara rastros que llegarían a las personas implicadas antes de llegar a ninguna conclusión útil. Así que Alejandro había tomado una decisión que probablemente ningún asesor empresarial habría recomendado. Dejó extender la versión de que estaba de retiro prolongado por motivos de salud. Delegó la dirección operativa en el Consejo de Administración y desapareció de su propia vida durante casi un mes para seguir el rastro del dinero desde los puntos donde el papel lo permitía seguir, moviéndose por Madrid con documentos de identidad alternativos que un contacto de confianza le había proporcionado, y con la apariencia de alguien a quien nadie que importara prestaría demasiada atención. La noche anterior, en una calle poco transitada cerca de Atocha, alguien lo había reconocido a pesar de todo. 2 hombres. El intento de quitarle la mochila donde llevaba los documentos físicos más importantes de la investigación, copias de respaldo que no existían en ningún sistema digital. Alejandro había resistido más de lo que era prudente resistir, porque perder esos documentos habría significado perder meses de trabajo que no había manera de reconstruir en el tiempo que quedaba. El resultado del forcejeo era el brazo y la costilla y el estado en que ella lo había encontrado bajo la lluvia. ¿Y los documentos?, preguntó María. Alejandro señaló con un gesto hacia la mochila que estaba apoyada en la pared junto a la estantería. «Están ahí», María asintió. «¿Sabe quién está detrás de todo esto?» «Sé quiénes se están beneficiando», dijo Alejandro. «Todavía no tengo certeza sobre quién lo está organizando desde dentro. Ese es el eslabón que me falta». «¿Y por qué me está contando todo esto a mí?» Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio y la miró con esa atención directa que María ya había identificado como su manera de estar cuando algo le importaba de verdad. «Porque anoche, cuando le pregunté por qué se había detenido, me dio la respuesta más honesta que he escuchado de nadie en mucho tiempo», dijo. «Y porque quiero hacerle una propuesta que no tiene ningún sentido si usted no entiende primero el contexto completo en que se la hago. La propuesta era esta. El grupo Herrera necesitaba a alguien que pudiera moverse por todas las plantas del edificio, con acceso completo a todas las áreas, sin que nadie cuestionara su presencia. Alguien cuya circulación por los espacios fuera invisible por definición. No porque estuviera ocultando nada, sino simplemente porque así funcionaba la dinámica de esos entornos. Alguien en quien Alejandro pudiera confiar de manera absoluta, que era el recurso más escaso que tenía en ese momento dentro de su propio edificio y posiblemente dentro de su propia vida. Quería contratarla para trabajar en el equipo de investigación interna que estaba construyendo fuera de los canales formales, con un uniforme de limpieza que le diera acceso libre, con un canal de comunicación cifrado, con una compensación que Alejandro nombró sin rodeos y que hizo que María tardara un segundo en procesar que había entendido bien la cifra.
No tengo ninguna formación para ese tipo de trabajo, dijo María cuando él terminó de explicarlo. Tiene algo que vale más que la formación, respondió Alejandro. Lleva 6 años moviéndose por edificios de oficinas sin que nadie la vea. Ha aprendido a leer a las personas en ese contexto de una manera que ningún programa de formación enseña, porque ningún programa pone a sus estudiantes en esa posición durante 6 años. Y tiene un criterio sobre lo que es honesto y lo que no, que yo no he encontrado en nadie con título universitario en mucho tiempo. ¿Cómo puede saber eso de mí? Por cómo respondió anoche, dijo Alejandro. Y por el hecho de que esta mañana, lo primero que me preguntó cuando le dije quién era yo, fue si estaba bien. No qué iba a recibir por haberme ayudado, no qué significaba que yo fuera quien soy. Si estaba bien. María no respondió de inmediato. Miró la mochila junto a la pared, miró los ventanales, miró a Alejandro. Necesito pensarlo, dijo. Es razonable, respondió él. ¿Puedo preguntarle algo más antes de irme? Lo que quiera. Si esto sale mal, si la persona que está detrás descubre lo que está haciendo usted y dónde está buscando, ¿qué pasa con las personas que estén cerca de usted en ese momento? Alejandro no respondió de inmediato. Era la primera vez que tardaba en encontrar las palabras desde que había empezado a hablar, y María interpretó esa pausa correctamente como una señal de que la respuesta que iba a dar era la verdadera. Es un riesgo real, dijo. Quería que lo supiera antes de decidir nada. No voy a minimizarlo. María asintió. Mañana le digo algo, dijo. Se levantó. Y me alegra que esté bien. Esa noche, en la habitación de Carabanchel, María pensó durante mucho tiempo, con la luz apagada, mirando las sombras en el techo. Pensó en el riesgo que Alejandro había nombrado sin suavizarlo, que era la primera señal honesta de que era alguien en quien podía confiarse, porque las personas que mienten sobre los riesgos para conseguir lo que quieren no los nombran con esa claridad. Pensó en los 6 años de turno de noche y mármol ajeno y personas que no sabían cómo se llamaba. Pensó en su madre y en la libreta del cajón de la mesilla y en las cosas pequeñas que su madre había anotado en esa libreta durante 30 años, de hacer bien un trabajo que nadie valoraba lo suficiente. Pensó en si hacer bien ese trabajo durante otros 30 años era lo que quería que quedara al final, como el resumen de lo que había hecho con lo que tenía. A las 7 de la mañana siguiente, llamó al número que Rodrigo Fuentes le había dado en un papel al despedirse. «De acuerdo», dijo cuando contestaron. Lo que siguió durante las 3 semanas posteriores fue la experiencia más extraña y más intensa que María recordaba haber vivido, y eso incluyendo la noche en que su madre murió y los meses que vinieron después. Llegaba cada mañana al edificio del Grupo Herrera con el uniforme que le habían preparado, idéntico al del equipo de limpieza habitual, y hacía exactamente lo que había hecho durante 6 años en el centro empresarial Alameda. Limpiaba. Se movía entre las plantas con el carrito y el cubo y los productos en el orden correcto. Vaciaba papeleras. Pasaba el paño por las superficies. Saludaba a los vigilantes de seguridad por su nombre porque había aprendido de su madre que eso era lo correcto y porque además resultaba útil, porque los vigilantes son las personas que más saben lo que ocurre en un edificio y con quienes más fácil es hablar cuando uno los trata como personas en lugar de como mobiliario. Y observaba. Había pasado 6 años desarrollando sin saberlo exactamente una habilidad que ahora resultaba ser precisamente lo que se necesitaba. Había aprendido a leer el lenguaje no verbal de las personas en entornos corporativos con una precisión que no se aprende en ningún aula, porque ningún aula pone a sus estudiantes durante años
en la posición de observar a gente poderosa desde una posición en que esa gente no sabe que la están observando y por tanto no actúa para la cámara. Sabía cuando una conversación que parecía informal era en realidad tensa por la manera en que los pies se posicionaban y los hombros no bajaban aunque la voz sonara relajada. Sabía distinguir entre la prisa genuina y la prisa performativa. Sabía cuando alguien estaba mintiendo porque había un patrón específico en la manera en que cierto tipo de personas miraban hacia un lado antes de completar una frase que no era del todo verdadera. Sabía que despachos tenían visitas que no quedaban en ninguna agenda, porque esas visitas llegaban cuando el pasillo estaba vaciándose y salían antes de que volviera a llenarse. Cada noche enviaba a Alejandro un informe de audio de entre 8 y 15 minutos a través de un canal cifrado que Rodrigo Fuentes había configurado y cuyo funcionamiento le había explicado con la paciencia didáctica de alguien que sabe que la claridad en ese punto no es negociable. Alejandro escuchaba cada informe esa misma noche y respondía con preguntas específicas para el día siguiente. A veces llamaba directamente para hacer una pregunta concreta sobre algún detalle del informe. Su manera de hacer preguntas era eficiente y sin relleno. Iba directo al punto que necesitaba aclarar, y cuando lo tenía claro, pasaba al siguiente sin dar vueltas innecesarias, lo que María encontró refrescante de una manera que no esperaba. Se veían en persona 3 veces por semana en el despacho de la planta 38, en reuniones de 20 o 30 minutos que en el registro oficial de agenda de Alejandro constaban como reuniones de supervisión de calidad del servicio de limpieza. La primera vez que María vio esa entrada en la agenda impresa que había sobre la mesa, al inicio de la primera de esas reuniones, se le escapó una carcajada breve e involuntaria. Alejandro la miró durante un segundo y luego apareció en su cara algo que era inequívocamente una sonrisa, la primera que ella le veía, y que cambiaba completamente la configuración de su cara de una manera que María anotó mentalmente sin saber exactamente por qué. «¿Qué le hace gracia?», preguntó él. «La discreción», dijo ella. «Es perfecta. Es lo que hay disponible cuando los recursos son limitados», respondió Alejandro, y la sonrisa seguía ahí. Fue en la tercera semana cuando los datos que María había ido acumulando empezaron a revelar una forma, no la forma que Alejandro había sospechado inicialmente. Las personas que él tenía señaladas como probables implicados resultaron ser, bajo la observación de María, exactamente lo que parecían: ejecutivos mediocres y algo corruptos en sus propias maneras menores, pero sin el nivel de acceso y de organización que requería lo que estaba ocurriendo. La persona que María había estado mirando sin decírselo todavía a Alejandro, porque quería estar segura antes de señalar a alguien, era Fermín Castedo, el director de operaciones financieras del grupo. 47 años, 12 de antigüedad en la empresa. Una reputación de integridad que nadie había cuestionado nunca y que precisamente por eso le habría resultado más fácil que a cualquier otro hacer lo que estaba haciendo sin que nadie mirara en su dirección. Castedo recibía visitas en su despacho a las 7:15 de la tarde, cuando la mayor parte de su planta ya estaba vaciándose, de un hombre que llegaba sin cita anunciada y salía siempre con una carpeta delgada bajo el brazo. María había visto esas visitas en 4 ocasiones distintas, y había notado que Castedo tenía una manera muy específica de colgar el teléfono cuando alguien entraba en su despacho sin que él lo esperara, ese movimiento de colgar antes de despedirse, que es el movimiento de alguien que no quiere que se escuche lo que estaba diciendo, aunque ya no lo esté diciendo. Puso todo eso en el informe de esa noche con todos los detalles disponibles, los horarios exactos, la descripción del hombre de las visitas, el número de veces que lo había observado,
la descripción del comportamiento en el teléfono. Alejandro la llamó a las 7 de la mañana siguiente. «Necesito que me describa al hombre de las visitas con todo el detalle que pueda», dijo. María lo describió. Estatura, complexión, edad aproximada, color y corte del pelo, manera de caminar, el maletín específico que llevaba siempre, una pequeña cicatriz en el mentón que había notado cuando el hombre pasó cerca de ella en el pasillo sin saber que ella lo estaba mirando. Hubo un silencio de varios segundos. ¿Está completamente segura de la descripción? Completamente. Otro silencio, más largo. Ese hombre es el representante legal de una sociedad que aparece como parte en 3 de los contratos falsos que tengo documentados, dijo Alejandro. Si está visitando a Castedo de manera regular y en esos horarios, tenemos la conexión que faltaba para unir el exterior con el interior. Lo que vino después se puso en movimiento con la velocidad de las cosas que estaban listas para ocurrir y solo necesitaban el último dato para tener la estructura completa. El equipo jurídico externo que Alejandro había contratado fuera del grupo tenía ya suficiente documentación para presentar ante la Fiscalía Anticorrupción. Los documentos físicos de la mochila, los que Alejandro había protegido con el costado y el brazo en esa calle cerca de Atocha, resultaron ser la pieza que conectaba los extremos de la cadena de pruebas de una manera que no dejaba fisuras aprovechables. Fermín Castedo fue convocado por la Fiscalía un miércoles de diciembre. Ese mismo día, Alejandro convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración con presencia de los accionistas mayoritarios y de 3 periodistas económicos a los que había convocado de manera personal con una semana de antelación, pidiéndoles discreción hasta ese momento a cambio de acceso exclusivo a la información completa. María no estaba en esa sala. Estaba en el pasillo de la 17ª planta con el carrito, pasando el paño por la barandilla de la escalera de servicio, cuando Rodrigo Fuentes apareció al fondo del pasillo, caminando hacia ella con el paso de quien tiene un mensaje y sabe exactamente a dónde va. «El señor Herrera quiere que esté en la sala», dijo. María miró el paño que tenía en la mano. «¿Ahora?» «Ahora». Entró en la sala del Consejo de la Planta 38 con el uniforme de limpieza y el paño todavía doblado sobre la mano, porque no había tenido un momento para dejarlo en ningún sitio razonable. Había 16 personas sentadas alrededor de la mesa ovalada y 3 periodistas en sillas contra la pared. Todas las personas de la mesa la miraron cuando entró, algunas con sorpresa genuina, algunas con la incomodidad de quien no sabe cómo clasificar lo que tiene delante, y algunas, las que habían escuchado ya parte de lo que Alejandro había presentado, con una expresión diferente, más atenta, más dispuesta a recalibrar. Alejandro estaba de pie en la cabecera. «Quiero presentarles a María Gómez», dijo. «Es la persona que durante las últimas 3 semanas identificó la conexión interior que esta investigación necesitaba para ser completa. Lo hizo con una eficacia que ninguno de los equipos especializados que contraté anteriormente había conseguido. Y lo hizo porque tiene una manera de observar las personas y los entornos que es genuinamente excepcional y que no he encontrado en nadie con ninguna cantidad de formación formal». Un silencio. Uno de los accionistas mayoritarios, un hombre de unos 65 años, con gafas de montura metálica, que María había visto varias veces en los pasillos de esa planta, con la expresión de quien evalúa constantemente si lo que tiene delante está a su nivel. Levantó la vista del informe que tenía delante. «Es la limpiadora», dijo. No era exactamente una pregunta. Es la persona que hace 3 semanas encontró a Alejandro herido en una calle bajo la lluvia, mientras otras 14 personas pasaban de largo. Llamó al 112, esperó con él hasta que llegó la asistencia, y esta mañana
entró en esta sala por primera vez sin pedir nada que no le hubiera sido ofrecido, dijo Rodrigo Fuentes desde el lateral de la sala con una precisión que no era improvisada. Si alguien en esta mesa quiere cuestionar su presencia aquí, puede hacerlo en voz alta para que quede recogido en el acta. Nadie lo hizo. María miró a Alejandro. Él la miraba. «Gracias», dijo él. María pensó en decir que no era para tanto. Pensó en decir que cualquiera habría hecho lo mismo, que era su respuesta por defecto y que en este caso era todavía menos verdad que de costumbre. Pensó en varias respuestas posibles y descartó todas las que no eran exactas. «De nada», dijo, y eso fue exactamente lo correcto. Lo que vino después se extendió durante meses con la inevitabilidad lenta de los procesos judiciales y la velocidad imprevisible de los ciclos de noticias. El proceso contra Fermín Castedo y los dos socios externos identificados ocupó páginas en los medios económicos durante semanas. El nombre de María apareció en algunos artículos, con su consentimiento y en los términos que ella había acordado con Alejandro, que había respetado en cada punto lo que ella quería y lo que no. En la mayoría de los artículos no apareció porque así lo había pedido, y porque Alejandro había cumplido esa petición con la misma seriedad con que cumplía cualquier compromiso que asumía. Alejandro le ofreció un contrato formal en el equipo de auditoría interna del grupo 2 semanas después de la reunión del consejo. María lo pensó durante una semana sin apresurarse. Lo aceptó, no exclusivamente por el sueldo, aunque el sueldo cambiaba de manera concreta y significativa una serie de cosas en su vida que llevaban años sin moverse. Lo aceptó porque había descubierto durante esas 3 semanas que tenía una capacidad que no había valorado porque nunca había tenido razones para usarla con esa atención, y que desperdiciarla volviendo indefinidamente al turno de noche y al mármol de edificios ajenos sería una decisión que con el tiempo no sería capaz de explicarse. El primer día que llegó a la oficina que le habían asignado en la planta 20, con su nombre en la plaquita de la puerta, que Rodrigo Fuentes había instalado antes de que ella llegara, con una puntualidad que le pareció un gesto de bienvenida, aunque él no lo habría llamado así, se sentó frente al escritorio y miró por los ventanales la misma ciudad que había mirado desde el otro lado durante 6 años. Se veía diferente desde aquí. No mejor, no peor, diferente, con más capas visibles y más ángulos posibles y la misma cantidad de cosas ocurriendo ahí fuera que desde siempre, solo que ahora ella tenía un sitio diferente desde el que verlas. Pensó en su madre y en la libreta del cajón de la mesilla y en las cosas pequeñas que su madre había anotado durante 30 años. La luz en las ventanas de Pozuelo, el olor del jardín de Majadahonda en primavera. Cosas que merecía la pena ver, aunque nadie más supiera que las estabas viendo. A media mañana Alejandro pasó por el pasillo de la planta 20, se asomó a la puerta de su oficina, llevaba el brazo sin el vendaje ya, que le habían quitado 2 días antes, y una camisa azul marino, y esa expresión de atención que María había aprendido a reconocer como su estado natural cuando estaba pensando en algo que le importaba. «¿Cómo va?», preguntó. María consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Bien», dijo. «Todavía me acostumbro al silencio». «¿Al silencio?» Antes había un ruido de fondo constante, el carrito, los productos, el sonido del agua en el cubo. Ahora hay silencio y tengo que aprender a trabajar en él. Alejandro la miró durante un momento. ¿Lo prefería con ruido?, María pensó. «No», dijo. «Creo que el silencio es mejor para pensar, solo hay que acostumbrarse». Alejandro asintió. «Avíseme si necesita algo», dijo. «Lo haré», respondió ella. Él siguió caminando por el pasillo. María
volvió a los documentos que tenía sobre la mesa. Afuera, Madrid seguía siendo Madrid con toda su energía indiferente y continua. El tráfico y la lluvia cuando tocaba, y el sol cuando tocaba, y los miles de personas moviéndose en todas las direcciones posibles con sus propias historias que nadie más conocía del todo. La ciudad, que no sabía nada de lo que había ocurrido entre una parada de autobús bajo la lluvia y una sala de consejo con 16 personas mirando a una mujer con el paño de limpiar todavía en la mano. Y que no necesitaba saberlo. Lo importante no siempre ocurre donde todo el mundo puede verlo. A veces ocurre en un refugio de autobús a las 11 de la noche, entre una persona que está en el suelo y otra que decide que pararse es lo correcto, aunque nadie más lo haga y aunque no haya ninguna razón evidente para esperar que eso cambie nada de lo que viene después. A veces simplemente cambia todo. Si esta historia te llegó de alguna manera, si reconociste algo en María y en su manera de detenerse cuando el mundo seguía caminando, o en ese momento en que la persona que todos ignoraban resulta ser exactamente la que tenía lo que hacía falta, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué momento te movió más. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar una historia sobre lo que ocurre cuando la honestidad y el valor de hacer lo correcto encuentran el lugar adecuado para importar, comparte este video con esa persona. Nos vemos en el próximo.